en el resplandeciente corazón del inframundo de la ciudad de Nueva York, donde la lealtad es la moneda y la traición una sentencia de muerte, el hombre más poderoso era Vincent Costello. Sin embargo, en el centro de su opulenta sala de baile, su propia sangre era invisible. Su hijo, Mateo, vivía en un mundo silencioso de patrones y números, ignorado por los depredadores que lo rodeaban. Ellos veían un aire quebrado, una falla en el legado de los Costello, pero una noche, una simple camarera, una forastera llamada Clara Reed, vio algo más. Ella buscó un alma solitaria atrapada detrás de una fortaleza de silencio, y en un acto de asombrosa desafío, haría lo que nadie más se atrevió, la invitaría a bailar, encendiendo un fuego que o los salvaría a ambos o quemaría todo el imperio Costello hasta los cimientos. El aire en el gran salón Costello estaba espeso con el olor a dinero y mentiras, era un perfume sofocante, una mezcla de poder del viejo mundo y despiadada brutalidad del nuevo. Desde su posición cerca de las doradas puertas de servicio, Clara Reed se sentía como un fantasma observando un festín de tiburones. Reponía copas de cristal con champán que costaban más que su renta mensual. Sus movimientos eran silenciosos y precisos, perfeccionados por meses de trabajo para el servicio de catering más exclusivo de la ciudad. El evento de esa noche era la cúspide de ese servicio, la gala anual de cumpleaños de Vincent Costello, una celebración obligatoria para todos los jugadores importantes de la economía clandestina de los 5 distritos. Hombres con trajes a medida reían con voces como grava, sus anillos de diamantes en el meñique reflejando la luz de los 3 colosales candelabros que colgaban como cascadas congeladas del techo decorado con frescos. Sus esposas, envueltas en alta costura y cubiertas de joyas de Harry Winston, intercambiaban venenosas cortesías. Sus sonrisas tan afiladas como estiletes, era un espectáculo deslumbrante y aterrador. La única regla de supervivencia de Clara era simple: ser invisible, mantén la cabeza baja, la bandeja firme y los oídos cerrados. Pero esa noche, su mirada no dejaba de posarse sobre una persona que era incluso más invisible que ella. Él estaba sentado en una silla de terciopelo en una pequeña cueva de luz tenue, parcialmente cubierto por una columna de mármol. Mateo Costello, el heredero del imperio y el secreto mejor guardado de la familia. Clara había oído los susurros entre el personal: el hijo del Down es simple, no está todo ahí, mercancía dañada. Habían hablado de él con una mezcla de lástima y desprecio, como si su existencia fuera un insulto a la perfección brutal del mundo de su padre. No podría tener más de 22 años, con un cabello oscuro y rebelde que caía sobre su frente, y los agudos rasgos aristocráticos de su padre, pero donde los ojos de Vincent Costello eran trozos de obsidiana, calculadores y fríos, los de su hijo estaban fijos en el candelabro central con una intensidad que parecía bloquear todo el bullicioso ruido de la sala. Sostenía una pequeña esfera de plata pulida, tal vez un rodamiento de alguna máquina, rodándola una y otra vez entre el pulgar y el índice. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, un contraste absoluto con la energía ruidosa de la fiesta. Él no participaba, observaba, pero no a las personas, observaba la luz, la forma en que se refractaba a través de los miles de cristales individuales, creando un universo de arcoíris en la pared del fondo. Clara observó como una ola de invitados pasaba frente a su pequeña cueva. Ninguno de ellos lo reconoció. Era una ignorancia deliberada, practicada. Él era un mueble, una estatua que debía evitarse. Un hombre llamado Marco Barelli, que Clara reconoció como el ambicioso sobrino de Vincent, pasó con 2 asociados, lanzó una mirada de reojo a Mateo, con una mueca torciendo su rostro atractivo. ¿Sigues contando destellos, primo?, murmuró, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo escucharan. Una risa cruel recorrió su grupo. Mateo no se inmutó. Su concentración seguía intacta, sus pulgares acariciando la esfera plateada con un movimiento constante y rítmico. Era como si sus palabras fueran una frecuencia que él no pudiera o no quisiera sintonizar. Pero Clara lo vio, un leve endurecimiento en sus ojos, un aumento apenas perceptible en la velocidad de su gesto autotranquilizador. Él los escuchó, lo sintió. El corazón de Clara se apretó con un extraño y feroz sentimiento de reconocimiento. Sabía lo que era estar fuera de sintonía con él mundo, estar en el exterior mirando hacia adentro. Como estudiante de arte, pasaba sus días estudiando la luz y la sombra, encontrando belleza en los detalles que otros pasaban por alto. Veía la geometría en la telaraña de una araña,
la sinfonía de colores en un charco de aceite sobre el asfalto. Al mirar a Mateo, Clara no vio a un hombre roto, vio a alguien que simplemente procesaba el mundo en una frecuencia diferente, más profunda. No estaba ignorando la fiesta, estaba absorbiendo la única parte de ella que era pura y hermosa, la física de la luz. Su supervisora, una mujer estricta llamada la SRA, Albrecht, apareció a su lado. Reed, deja de mirar y circula, la mesa 7 necesita más champán. Sí, SRA, Albrecht, murmuró Clara, apartando la mirada de la cueva. Se movió entre la multitud, su sonrisa profesional pegada a su rostro, pero su mente seguía en el chico de la silla. Vio la crueldad calculada de Marco Barelli, el desdén casual de los invitados, la aplastante soledad que parecía emanar de ese rincón silencioso de la sala. Eso no era solo una fiesta, era una representación, y Mateo Costello había sido asignado al papel del fantasma en el festín. Su propio padre, Vincent, presidía la sala al otro lado, un titán de la industria y el miedo, sin mirar ni una sola vez a su hijo. Era un desheredamiento público, silencioso y absoluto. Clara terminó su recorrido, sus manos moviéndose en piloto automático. La banda cambió de un lento tema de jazz a un clásico vals. Las parejas comenzaron a deslizarse hacia la pista de baile de mármol. Un remolino de seda y smoking, la sala estaba llena de movimiento, de conexión, de la intrincada danza del poder y la política. Todos estaban bailando, todos excepto el príncipe solitario en su jaula dorada, que seguía mirando la luz, encontrando más consuelo en los patrones predecibles de la física que en el caótico mundo de los hombres. Y en ese momento, un impulso temerario, peligroso y profundamente humano se sembró en el corazón de Clara. Miró al chico ignorado, y por primera vez esa noche decidió que estaba cansada de ser invisible también. La decisión se asentó en el pecho de Clara, no con un golpe, sino con un clic silencioso y sólido, como una cerradura encontrando su llave. Era una idea insensata, una que podría poner fin a su carrera, e incluso a su vida. Acercarse a un Costello sin invitación era un suicidio social, acercarse a ese Costello era un acto de locura. Pero cada vez que echaba un vistazo hacia la cueva, la imagen de la profunda soledad de Mateo derribaba su cuidadosamente construida pared de desapego profesional. Vio como Marco Barelli, alentado por el champán y su propia crueldad, hacía otro pase. Esta vez se detuvo, apoyándose en la columna de mármol con una gracia depredadora, levantó su copa en un brindis burlesco. Por el aire, dijo Marco, con la voz empapada de sarcasmo, que tu futuro sea tan brillante como las cosas brillantes que te distraen. Sus compañeros de grupo rieron, las manos de Mateo se quedaron inmóviles sobre la esfera plateada. Lentamente bajó su mirada del candelabro, no para mirar a Marco, sino al pulido suelo de mármol. Parecía encogerse en la silla, sus hombros encorvándose casi imperceptiblemente. Era un blanco y toda la sala era cómplice de su humillación a través de su silencio. Eso fue todo, el empujón final. Clara dejó su bandeja de plata vacía sobre un soporte de servicio cercano. Alisó la parte delantera de su sencillo uniforme negro, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Cada instinto de autoconservación le gritaba que diera la vuelta, que se desvaneciera de nuevo en las sombras donde pertenecía. Pero la imagen de la silenciosa resistencia de Mateo era más fuerte. Se alejó de la pared, sus suaves zapatos de tacón haciendo un ruido imperceptible sobre la gruesa alfombra persa que bordeaba la pista de baile. Con cada paso, sentía el peso de cientos de pares de ojos sobre ella. La sirvienta se estaba moviendo, no con una bandeja, sino con un propósito. Un murmullo bajo recorrió los grupos más cercanos de los invitados. Ella los ignoró la mirada de advertencia de la SRA, Albrecht al otro lado de la sala, ignoró el nudo frío de miedo en su estómago. Su mundo se estrechó hasta la silla de terciopelo y el hombre que la ocupaba. A medida que se acercaba, pudo ver los detalles más finos, el leve temblor en su mano, la forma en que sus nudillos estaban blancos por su agarre en la esfera plateada. Llevaba un smoking perfectamente hecho a medida, pero parecía un disfraz, algo en lo que lo habían obligado a entrar. Su mirada seguía fija en el suelo, estudiando las intrincadas vetas del mármol. Clara se detuvo a unos pocos pies de su silla, no dijo palabras, sabía que serían una intrusión, una herramienta torpe para lo que necesitaba ser comunicado. En lugar de eso, siguió su mirada, mirando hacia el suelo. Es mármol florentino, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro.
Los patrones son causados por impurezas minerales, los óxidos de hierro hacen los remolinos rojos, y la clorita hace los verdes. Es como un mapa de la presión de la Tierra a lo largo de millones de años. La cabeza de Mateo se inclinó apenas una fracción de pulgada, fue la primera señal de reconocimiento que recibió, no la miró, pero su atención se había desplazado, estaba escuchando, alentada. Dio otro pequeño paso, ella miró hacia el candelabro que lo había cautivado durante tanto tiempo. Son cristales Swarovski, continuó, con la voz suave y firme, cada uno está cortado con al menos 14 facetas, es la precisión de los ángulos lo que crea la dispersión espectral. Un arco iris a partir de un solo rayo de luz, es hermoso. Finalmente, él levantó lentamente la cabeza, sus ojos, de un gris sorprendentemente claro, se posaron brevemente en su rostro, durante un segundo fugaz, antes de desviar la mirada hacia un punto justo sobre su hombro. Fue la conexión más breve, pero se sintió como una descarga eléctrica. Él entendió, no la estaba burlando, ella se unía a él, estaba hablando su lenguaje. El vals creció a su alrededor, un río de sonido, estaban de pie. Juntos, Clara Ara respiró hondo, el punto de no retorno, extendió su mano, su palma estaba hacia arriba, una oferta abierta y simple, no dijo ¿quieres bailar?, no dijo nada en absoluto. La invitación estaba en el gesto mismo, una pregunta silenciosa planteada en un lenguaje de pura intención. El tiempo pareció desacelerarse. Un silencio cayó sobre la zona inmediata cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La camarera y el chico invisible, era un tableau de lo imposible. La mueca de Marco Barelli se congeló en su rostro, reemplazada por incredulidad, luego por furia. Al otro lado de la sala, Vincent Costello, que había estado conversando profundamente con un juez federal, giró la cabeza, sus ojos negros estrechándose hasta convertirse en ranuras. Vio a la chica del uniforme negro, con la mano extendida hacia su hijo. Mateo miró su mano, miró de su palma a su rostro, su mirada aún sin encontrarse completamente con la de ella, pero evaluadora, cuestionadora. Su propia mano, la que sostenía la esfera plateada, tembló ligeramente. Durante un largo y doloroso momento, Clara Ara pensó que él rechazaría, que había cometido un terrible y humillante error. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, deshizo el agarre de sus dedos. La esfera plateada cayó silenciosamente sobre el suave terciopelo de la silla, miró su propia mano vacía, luego volvió a mirar la de ella, y extendió la suya. Sus dedos eran largos y fríos cuando rozaron los de ella. Su toque era vacilante, tentativo. Pero colocó su mano en la suya. Un suspiro colectivo recorrió a los observadores. La sonrisa de Clara Ara fue pequeña y genuina. Le dio un suave apretón de mano y comenzó a guiarlo fuera de la cueva hacia el borde de la pista de baile. Al principio, él se movió rígido, sus pasos inseguros, sus ojos estaban abiertos, observando el vertiginoso movimiento de los bailarines, la abrumadora entrada sensorial de la música y la multitud. Ella lo guió hacia un pequeño espacio libre, colocó su otra mano en su cintura, la tela de su uniforme, una delgada barrera entre ellos, puso su mano sobre su hombro. Era una posición clásica de vals, pero se sentía revolucionaria. Solo sígueme, susurró, con voz solo para él. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es solo un patrón como los cristales. Él miró hacia sus pies, estaba procesando el movimiento, el ritmo, la proximidad. Durante algunos torpes pasos, estuvieron fuera de sincronía, pero luego algo hizo clic, encontró el patrón. 1, 2, 3, sus movimientos se volvieron menos rígidos, más fluidos. Todavía miraba sus pies, no a ella, pero estaba con ella, estaba bailando. No eran gráciles, no eran la pareja deslumbrante en el centro de la pista, pero eran las únicas dos personas que todos observaban, el chico ignorado y la chica invisible, girando en un círculo lento, torpe y completamente hipnotizante. Finalmente, Clara Ara se atrevió a mirar hacia arriba. Más allá del hombro de Mateo, vio un mar de rostros atónitos. Vio la ira morada en el rostro de Marco Barelli, y vio a Vincent Costello de pie, perfectamente quieto, su expresión impenetrable, una estatua de poder frío y calculador. Sus ojos estaban fijos en ellos, y en sus profundidades, Clara Ara no pudo decir si veía la chispa de una sentencia de muerte o algo aún más aterrador. El destello de interés. El vals terminó, el último acorde colgó en el aire.
espeso con la tensión que no había estado allí 3 minutos antes, mientras comenzaba el aplauso para la banda, una ola de susurros frenéticos recorrió la sala, estrellándose contra Clara y Mateo, donde ellos se encontraban al borde de la pista de baile. Mateo inmediatamente dejó sus manos y dio medio paso hacia atrás. Su breve conexión con el mundo cortada, el ruido, las miradas, era demasiado. Su mirada se desplazó por la sala, como un animal acorralado buscando una salida, buscó en su bolsillo, sacó la esfera plateada. Y el suave vaivén de su pulgar contra el metal frío comenzó de inmediato. Está bien, dijo Clara suavemente, instintivamente, queriendo protegerlo del repentino ataque de atención, pero ya era demasiado tarde. Un camino se despejaba entre la multitud, y por él caminaba la experta, Albrecht, con el rostro cubierto por una máscara de fría furia. Reed, mi oficina, ahora, siseó, con la voz baja y aguda. No le dirigió ni una mirada a Mateo. El corazón de Clara se hundió, le echó una última mirada preocupada a Mateo, pero él ya se estaba retirando hacia sí mismo, los ojos fijos en un punto distante. Ella había traído la tormenta hacia él, y ahora tenía que enfrentarse al rayo. Siguió a su supervisora fuera del salón principal, sintiendo las dagas de un centenar de miradas clavándose en su espalda. La oficina era una pequeña sala funcional en los vestidores. En cuanto la puerta se cerró con un clic, la experta, Albrecht se volvió hacia ella. Estás fuera de tus cabales, comenzó, su voz temblando de ira. ¿Qué diablos pensabas que estabas haciendo? Estás aquí para ser invisible. Estás aquí para servir, no para crear un espectáculo. No te acercas a un hombre así, y mucho menos a ese hombre. Como él parecía solitario, dijo Clara, con la voz apenas un susurro, sonaba tan tonta, tan ingenua, al ser pronunciada en medio de tanta furia. Solitario, la experta, Albrecht soltó una risa áspera, incrédula. Ese es el hijo de Vincent Costello, no está solo, es una carga. Una vergüenza que su padre se ve obligado a mostrar una vez al año. Tu trabajo no es hacer de salvadora de los juguetes rotos de los hombres poderosos. Tu trabajo es servir champán y no ser vista. Has fallado en todos los aspectos. Como empaca tus cosas. Estás despedida. Las palabras golpearon a Clara como un golpe físico. Despedida, claro, ¿qué esperaba ella? Un ascenso. Había roto la regla cardinal, la habían visto, pero no hay peros. Eres una carga para mi negocio. Los hombres como los Costello no toleran la imprevisibilidad. Tú eras una variable que no podían controlar. Eso te hace peligrosa. Ahora vete. Deprimida, Clara se dio vuelta para irse, el peso de su acto tonto e impulsivo aplastándola, pero cuando su mano tocó la perilla de la puerta, un fuerte golpe resonó desde el otro lado. La experta, Albrecht se congeló. Sus ojos se abrieron alarmados. ¿Quién es?, gritó, su voz repentinamente tensa. La puerta se abrió sin invitación. En el umbral estaba un hombre con el cuerpo de un frigorífico, vistiendo un traje tan bien cortado que no podía ocultar los músculos crudos debajo. Su nombre era Roman, y Clara lo reconoció como el guardaespaldas personal de Vincent Costello y su mano derecha. Su rostro era una máscara estoica de granito. El Sr. Costello quiere ver a la chica, dijo Roman, con voz profunda. No lo estaba pidiendo, la experta. Albrecht palideció, mirando al hombre aterrador y luego a Clara. La furia en sus ojos se reemplazó por puro pánico. Esto era infinitamente peor que un simple problema disciplinario del personal. Esto se había escalado, por supuesto, tartamudeó la experta. Albrecht. Reed, irás con él. El mensaje no verbal era claro, y arreglarás el daño que hayas hecho. El miedo de Clara, que hasta ese momento era un nudo frío, ahora floreció en un pavor helado. La estaban llamando ante el mismo diablo. Roman hizo un gesto con la cabeza y ella lo siguió adormecida fuera de la oficina, dejando atrás a la experta. Albrecht completamente atónita. Él la guió no de vuelta al salón de baile, sino por un pasillo privado de paneles de madera hasta una puerta de roble macizo. Golpeó una vez, luego la abrió, dejándola pasar antes de cerrarla suavemente detrás de ella, dejándola a solas con el hombre más temido de la ciudad. El estudio privado de Vincent Costello era la antítesis del ruidoso salón de baile. Era una sala de madera oscura, libros encuadernados en cuero y poder silencioso. La única luz provenía de una lámpara verde de banquero sobre un enorme escritorio de caoba. Vincent estaba sentado detrás de él, con un vaso de licor ámbar en la mano. El abrumador olor a flores había sido reemplazado por el limpio y fuerte aroma de whisky y papel viejo.
No habló durante un minuto entero, simplemente la observaba. Sus ojos evaluándola desde el otro lado del vasto escritorio. Clara Hara permaneció congelada, con las manos apretadas frente a ella, sintiéndose como un insecto bajo un microscopio. Clara, Reed dijo finalmente, su voz era tranquila, medida, pero contenía una corriente subyacente de amenaza que vibraba en la sala silenciosa. Estudias historia del arte en Columbia, eres la mejor de tu clase, tu padre fue profesor allí, murió hace 5 años, tu madre vive en un hogar de ancianos en el estado, trabajas en 2 empleos para pagar su cuidado y tu matrícula, no tienes antecedentes penales, no debes nada a nadie de importancia, y no tienes afiliaciones conocidas con mis competidores. La sangre de Clara Hara se heló. Él resumió su vida entera en un párrafo. Lo sabía todo. ¿Por qué?, preguntó, mientras giraba su vaso de scotch. ¿Por qué te acercaste a mi hijo? Ella tragó con dificultad, la garganta seca. Él parecía aislado. Vincent soltó una corta risa sin humor. Aislado. Vistes al hijo roto del amanecer y tu corazón sangró por él. ¿Es esa la historia que quieres que crea? Es la verdad. Como las personas no se acercan a mi familia por lástima, dijo, su voz bajando y endureciéndose, se acercan por dinero, por poder, o porque fueron enviados por mis enemigos para encontrar una debilidad. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Quién te envió? ¿Qué quieres? Nadie me envió, insistió Clara Hara, encontrando un atisbo de valentía. Y no quiero nada, solo vi a alguien a quien trataban cruelmente, y actué. Él se inclinó hacia adelante, la lámpara proyectando sombras duras sobre su rostro. ¿Crees que mi sobrino es cruel? Marco es un depredador, esa es su naturaleza. Eso es lo que se requiere en mi mundo. Mi hijo Mateo es diferente, es brillante con los números, con los patrones, puede ver el fallo en cualquier sistema, pero no puede mirar a un hombre a los ojos y mentir, no puede proyectar fuerza cuando siente miedo. En nuestro mundo, eso lo convierte en un blanco. Lo que hiciste esta noche, le pusiste un blanco aún mayor en la espalda, resaltaste su debilidad. Lo hiciste el centro de un patético acto de circo. No creo que sea débil, dijo Clara Hara, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Creo que simplemente ve el mundo de manera diferente. La forma en que estaba observando la luz, la forma en que entendió lo que dije sobre el mármol, eso no es debilidad, es enfoque. Vincent la miró fijamente, su expresión inescrutable, dio un sorbo lento a su scotch. El silencio se estiró, pesado y asfixiante. Eres la chica más ingenua de la ciudad de Nueva York, dijo lentamente, o la mentirosa más talentosa que he conocido. De cualquier forma, eres peligrosa. Se levantó, caminando alrededor del escritorio para ponerse frente a ella. Era más bajo de lo que esperaba, pero su presencia era inmensa, irradiando un aura de control absoluto. No hablarás con mi hijo. De nuevo, ordenó, no te acercarás a él, olvidarás que esta noche sucedió. Leicester, Albrecht no te despedirá, sería demasiado llamativo, terminarás tu turno y te irás a casa, pero ten por seguro, señorita Reed, que te estaremos observando. Si te desvías de tu vida simple de cualquier forma, si tan siquiera respiras en la dirección de mi familia otra vez, yo personalmente destruiré tu mundo, empezando por ese pequeño y tranquilo hogar de ancianos en el norte del estado. La amenaza fue transmitida con tal calma, con tal frialdad, que fue más aterradora que cualquier grito. Era una promesa. ¿Me entiendes?, preguntó. Clara Hara solo pudo asentir, su cuerpo entero temblando. Bien, dijo él, dándose la vuelta, Roman te acompañará. Mientras la llevaban, su mente daba vueltas, y una última advertencia no vino de Vincent, sino del hombre que había sido un observador silencioso de todo el asunto. Al pasar por la entrada del salón de baile, Marco Bargi se interpuso en su camino, bloqueando su paso. Su sonrisa encantadora había desaparecido, reemplazada por una mirada de pura toxicidad. No sé cuál es tu juego, susurró, su voz suave pero amenazante, pero el viejo podría estar intrigado por tu pequeño acto de caridad. Yo no. Aléjate de él. Teo es un callejón sin salida, un fallo en el sistema, y no me gustan los fallos. Pasó junto a ella, y Clara Hara huyó hacia la noche, con las advertencias gemelas de un rey y un chacal resonando en sus oídos. Había bailado con el príncipe olvidado, y al hacerlo, había invitado a los monstruos a su puerta. Durante 2 semanas, Clara Hara vivió según las reglas de Vincent Costello, se sumergió en sus estudios, tomó turnos adicionales en un restaurante,
un mundo alejado de los dorados salones de baile, y trató desesperadamente de borrar el recuerdo de la gala de su mente, pero era imposible, el recuerdo del toque vacilante de Mateo, la comunicación silenciosa que compartieron, estaba impresa en ella, y el miedo a la amenaza de su padre era un compañero constante y frío, saltaba cada vez que el teléfono sonaba y veía sombras en cada rincón, le estaban observando, lo sabía. Entonces, una tarde lluviosa de martes, el diablo volvió a llamar. Roman, el imponente guardaespaldas de Vincent Costello, le esperaba fuera de su clase de historia del arte. No era amenazante, simplemente estaba allí, un objeto inamovible en medio de un bullicioso campus universitario. Sr. Red, gruñó, el Sr. Costello requiere sus servicios. El corazón de Clara Ara se detuvo. Mis servicios. Ya no soy una camarera, Sr. Albrecht me despidió el día después de la fiesta, así que la promesa de no despedirte había sido una mentira. No esos servicios, dijo Roman, sin inmutarse. Él tiene una proposición para ti, un trabajo. El coche está por aquí. No era una solicitud. Cada instinto le gritaba que corriera, pero sabía que no había a dónde ir. El alcance de Vincent Costello era absoluto. Derrotada, lo siguió hasta un sedán negro con ventanas tintadas, el tipo de coche que gritaba dinero y anonimato. El viaje fue silencioso y los llevó a una parte de la ciudad que ella nunca había visto, una comunidad privada de casas adosadas en Brooklyn Heights, con vistas al East River. Roman la condujo a una de las casas. No era la mansión opulenta que esperaba, sino una casa moderna decorada con buen gusto, llena de luz y arte. Esto, se dio cuenta, no era la casa de Vincent. En la sala de estar, rodeado de estanterías con libros de matemáticas, ingeniería y arte, estaba Mateo. Estaba dibujando furiosamente en un gran cuaderno de cuero, el ceño fruncido por la concentración. No levantó la vista cuando entraron. Vincent Costello apareció desde una habitación contigua. Llevaba un simple suéter de cachemira y pantalones, una salida deliberada de su intimidante atuendo de gala. Sr. Reed, dijo con calma, gracias por venir. No tenía mucho de qué escoger, replicó Clara Ara, su miedo momentáneamente eclipsado por el resentimiento. Una chispa de algo, quizás diversión, cruzó el rostro de Vincent. No tenías. Tengo un problema, y creo que tú podrías ser la solución. Poco convencional, señaló a su hijo. Mateo no ha sido el mismo desde la noche de la gala. Está más retraído, más agitado, sus rutinas están alteradas. Ha llenado 3 cuadernos de dibujos de candelabros de cristal y los patrones del mármol florentino. Vincent caminó hacia una mesa y recogió uno de los cuadernos de dibujos. Abriéndolo para ella, las páginas estaban llenas de dibujos increíblemente intrincados. No eran solo bocetos, eran disecciones matemáticas de la luz, pruebas geométricas de la belleza. Había deconstruido el candelabro en sus componentes básicos, mapeando la trayectoria de cada rayo reflejado. Sus tutores y terapeutas son inútiles, continuó Vincent, su voz impregnada de frustración, que sonaba casi como dolor. Tratan de forzarlo a entrar en su mundo. Tú, por 3 minutos, entraste en el suyo. Clara Ara miró los dibujos, hipnotizada. No solo está dibujándolo, lo está analizando. Está tratando de entenderlo. Lo entiende perfectamente, corrigió Vincent. Está tratando de comunicarse, y yo no hablo su idioma. Cerró el libro. Ahí es donde entras tú. Quiero contratarte. ¿Contratarme para qué?, preguntó Clara Ara, desconcertada. Soy uno de los coleccionistas privados más importantes del mundo de los huevos imperiales rusos de Faber, dijo, como si hablara del clima. Mi colección está mal documentada. Necesito a un especialista en historia del arte que la catalogue. Materiales de procedencia, contexto histórico. Trabajarás aquí 3 días a la semana. El salario será suficiente para cubrir los gastos de tu madre durante los próximos 10 años. La mente de Clara Ara dio vueltas. El dinero era un cambio de vida, pero sabía que los huevos eran una excusa, una mentira. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz casi un susurro. Podrías contratar a cualquier historiador del arte del mundo, porque la colección está aquí, dijo Vincent, su mirada desviándose hacia su hijo. Y Mateo está fascinado por ellos, por su mecánica, su perfección geométrica. Catalogarás los huevos y estarás cerca de él. Hablarás con él, no sobre el clima ni sobre cortesías sociales. Hablarás con él sobre patrones, sobre arte, sobre facetas y luz, sobre cosas que parece que entiendes. Era una prueba y una trampa.
le estaba utilizando para acercarse a su hijo, y al hacerlo, le estaba atando a su peligroso mundo. Estaba colgando frente a ella la solución a todos sus problemas financieros. Pero el precio era su libertad y su seguridad. La advertencia venenosa de Marco resonó en sus oídos. ¿Y si digo que no?, preguntó Clara. Vincent le dio una sonrisa fría y delgada. Te aconsejaría encarecidamente que no lo hicieras. Esto no es una solicitud, señorita Reed, es un acuerdo, uno que beneficiará a todos. Miró a Mateo, quien aún no había reconocido su presencia, estaba perdido en su mundo de líneas y ángulos. El mundo que su padre estaba dispuesto a pagar una fortuna por ver, el recuerdo de su soledad en la gala, el breve y asombroso momento de conexión en la pista de baile. Todo volvió de golpe. Tal vez esta era una oportunidad no solo para ayudar a su madre, sino para ayudarlo a él, para darle una voz. Está bien, dijo. Su voz pequeña pero firme, lo haré. Los primeros días fueron un estudio de observación silenciosa. A Clara le asignaron un espacio de trabajo en la gran biblioteca iluminada por el sol, donde Mateo pasaba la mayor parte de su tiempo. Un valioso huevo Faber, el huevo de la enredadera rosa, fue colocado sobre un cojín de terciopelo en su escritorio. Mateo estaba sentado en su propia mesa al otro lado de la sala, dibujando. Nunca le habló, nunca la miró, pero Clara era muy consciente de él. Podía sentir su conciencia sobre ella, una energía sutil en la quietud de la sala. No forzó la conversación en su lugar, trabajó, diciendo sus pensamientos en voz alta, como un monólogo suave. Fue hecho en 1907 por Henrik Wikström, murmuró, examinando el huevo a través de una lupa. La cáscara es translúcida, de esmalte verde pálido, con diamantes cortados en forma de rosa. Las rosas son de esmalte rosa opaco y blanco con hojas de esmeralda verde. Es un sistema perfecto. La geometría de la enredadera es impecable. Habló sobre la historia, el arte, la mecánica de la sorpresa oculta en su interior. Habló su idioma. Al tercer día, mientras describía el intrincado mecanismo de otro huevo, una sombra cayó sobre su escritorio. Miró hacia arriba. Mateo estaba allí, con su propio cuaderno de dibujos en la mano. Aún no la miraba a los ojos, pero colocó el libro en su escritorio, abierto en una página específica. En ella había un dibujo, no del huevo, sino de su mecanismo interno. Lo había dibujado de memoria, simplemente observando cómo lo manejaba, pero lo había mejorado. Su dibujo mostraba un sistema de engranajes más eficiente, una disposición más elegante de las palancas que haría que la sorpresa, un pequeño pájaro con diamantes, se moviera de manera más fluida. Clara dejó escapar un suspiro. Esto es brillante. Mateo señaló con un dedo un engranaje en su dibujo, luego lo señaló en el huevo, la miró, sus ojos grises encontrándose con los suyos durante 2 segundos completos. Era una pregunta, un fallo de diseño que había notado. Tienes razón, susurró ella, entendiendo por completo. El par de ese piñón es desigual, causaría desgaste con el tiempo. Tu diseño lo corrige. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó la esquina de la boca de Mateo. No dijo una palabra, pero se había comunicado perfectamente, había compartido un pedazo de su mundo con ella. A partir de ese día, sus sesiones tomaron un nuevo ritmo. Clara describía el arte y la historia, y Mateo respondía en su cuaderno de dibujos, deconstruyendo, analizando y mejorando las obras de los maestros artesanos. Construyeron un puente entre ellos, no con palabras, sino con diagramas compartidos, con la apreciación mutua de un sistema perfecto. Ella aprendió sus historias, cuando se sentía abrumado por un sonido de la calle, golpeteaba sus dedos en una secuencia de números primos. Cuando estaba tranquilo y concentrado, tarareaba una nota baja. Aprendió que odiaba el olor a lejía y le encantaba la textura del terciopelo. Él, a su vez, empezó a salir de su caparazón. De vez en cuando le ofrecía una taza de té, un gesto silencioso de consuelo. Empezó a dejarle dibujos que no tenían nada que ver con los huevos. Dibujos increíblemente detallados de su cara, sus manos, la forma en que se metía el cabello detrás de la oreja. La veía con la misma intensidad con la que veía todo lo demás. Su confianza era una frágil cosa geométrica que construían juntos, pieza por pieza, pero Clara no era ingenua. Sabía que Vincent los observaba desde la distancia, a través de Roman o cámaras de seguridad, y sabía que en un mundo construido sobre la violencia y la traición,
Un sistema bello y perfecto era a menudo lo primero que se rompía, la confianza entre Clara y Mateo, solidificada en el santuario silencioso de la casa de Brooklyn. Vincent Costello mantenía su distancia, recibiendo los informes breves de Roman con un gruñido que podría haber sido satisfacción. Por primera vez, sentía una chispa de esperanza por su hijo, una posibilidad de que Mateo pudiera encontrar una manera de navegar el mundo. Esta esperanza hizo que Vincent fuera imprudente, lo hizo bajar la guardia, aunque solo fuera 1 centímetro. Su sobrino, Marco Varel, lo notó. Marco vio el nuevo arreglo no como un avance, sino como una consolidación del poder alrededor de la última persona que quería ver empoderada. Mateo, el idiota sabio, y su estudiante de arte mascota se estaban convirtiendo en un factor, una variable en sus propios planes meticulosos para heredar el imperio Costello. Sabía que la verdadera debilidad de Vincent era su hijo. Si Mateo llegaba a ser de alguna manera competente o influyente, el camino de Marco hacia el trono quedaría bloqueado. Decidió que era hora de eliminar permanentemente el error en el sistema. La oportunidad llegó durante una reunión de alto riesgo que Vincent había programado en un lugar neutral, una suite privada en el antiguo Hotel Kellerman en Midtown. La reunión era con una familia rival, los Falcone, para negociar nuevas fronteras territoriales. Estas reuniones siempre eran tensas, con un filo de navaja entre un apretón de manos y una carnicería. Vincent, en un movimiento que sorprendió a su círculo íntimo, decidió llevar a Mateo. Él necesita ver cómo funciona este mundo, le había dicho Vincent a un escéptico Roman. Puede sentarse en la esquina, necesita estar expuesto a esto. Clara, que estaba en la Brownstone cuando se tomó la decisión, sintió un escalofrío de temor. Es una mala idea, le dijo a Vincent, cruzando límites. El ruido, la tensión, las caras desconocidas, será una pesadilla sensorial para él. ¿Cómo estará conmigo?, le respondió Vincent. Su autoridad absoluta, es mi hijo, aprenderá. Lo que Vincent no sabía era que Marco tenía un hombre en el bando Falcone, también tenía a un hombre en el equipo de seguridad del hotel. Había ideado un plan que era tanto brutal como brillante. No parecía un golpe interno, parecería una negociación que salió mal, un tiroteo clásico de la mafia. En el caos subsiguiente, una bala perdida alcanzaría al desafortunado hijo discapacitado, una trágica víctima de un trato que salió mal. Vincent quedaría devastado, los Falcone serían culpables, probablemente comenzaría una guerra, y en la consiguiente agitación, Marco quedaría perfectamente posicionado para ascender como la mano firme y constante que la familia necesitaba. La suite del Kellerman era opulenta y sofocante, cortinas gruesas de terciopelo bloqueaban el sol de la tarde, y el aire estaba viciado con el olor a humo de cigarro. Mateo, vestido nuevamente con un traje restrictivo, estaba visiblemente angustiado. Se sentó en una silla contra la pared lo más lejos posible de la mesa central, con las manos apretadas, los ojos bien abiertos y escaneando cada detalle de la habitación. Clara había insistido en darle algo antes de que se fuera, una pequeña caja de rompecabezas intrincada, hecha de caoba pulida. Concéntrate en las líneas, le había dicho, su voz suave y reconfortante. Encuentra el patrón, te ayudará a mantenerte centrado. Ahora, en la suite del hotel, sus dedos recorrían los patrones geométricos de la caja una y otra vez, su único ancla en un mar de estímulos abrumadores. Vincent, Don Falcone y sus respectivos consejos estaban sentados a la mesa, sus voces bajas y peligrosas. Marco estaba de pie detrás de su tío, la imagen de un apoyo leal, sus ojos ocasionalmente mirando a Mateo con fría anticipación. Las negociaciones se volvieron intensas, se alzaron las voces. La tensión en la habitación se convirtió en una presencia física. Mateo comenzó a balancearse casi imperceptiblemente en su silla. La caja de rompecabezas se convirtió en un borrón de movimiento en sus manos. No estaba escuchando las palabras solo eran ruido, agresivas y caóticas, en su lugar. Su mente única estaba haciendo lo que siempre hacía, procesar datos sensoriales, identificar patrones y notar anomalías. Notó el goteo rítmico de un grifo que perdía agua en el baño contiguo, goteo, goteo, goteo. El patrón estaba mal. Notó la forma en que la luz del pasillo bajo la puerta brillaba sobre los zapatos pulidos de los dos hombres Falcone que hacían guardia afuera. Sus zapatos eran idénticos, pero un hombre, cada 30 segundos, cambiaba su peso de su pie izquierdo a su derecho. El otro permanecía completamente inmóvil.
un desequilibrio, notó un zumbido de alta frecuencia proveniente de una de las lámparas decorativas en una mesa auxiliar. Era un sonido que la mayoría de la gente habría ignorado, pero para sus oídos sensibles, era un chirrido penetrante. La lámpara era un transmisor, y luego lo vio, el detalle que rompió el patrón. Marco, de pie detrás de Vincent, metió la mano en su chaqueta para sacar un pañuelo y secarse una gota de sudor no existente en su frente. Al hacerlo, su chaqueta se abrió por un segundo. Sujetado al interior de su solapa había un pequeño pin casi invisible. Era un pequeño halcón estilizado de plata, el símbolo de la familia Falcone. ¿Por qué un Castello llevaría el símbolo de su rival? Era una imposibilidad lógica, un defecto fatal en el sistema. En ese momento exacto, el cerebro de Mateo conectó los puntos de los datos. El ritmo roto del grifo era una señal, el guardia que cambiaba de peso estaba nervioso, el transmisor era para la comunicación. Y el pin de halcón era una señal de lealtad. Era una trampa. El hombre afuera de la puerta, con los pies inmóviles, estaba a punto de moverse. Mateo lo sabía con absoluta certeza. No gritó una advertencia. No tenía las palabras, y no había tiempo. Reaccionó con un grito ahogado, se lanzó hacia adelante desde su silla, no hacia su padre, no hacia los Falcone, se lanzó hacia la mesa lateral con la lámpara que zumbaba, empujándola con toda su fuerza. La pesada lámpara de mármol y latón cayó al suelo, rompiendo la bombilla y cortando la transmisión simultáneamente. Pateó la pata de la pesada mesa de negociación de caoba. Fue todo lo que alguien vio, el hijo teniendo un ataque violento e inexplicable. Mateo, ¿qué demonios?, rugió Vincent, levantándose a medias de su asiento. El rostro de Marco era una máscara de furia y confusión. Esto no era parte del plan. Pero el aparentemente aleatorio acto de destrucción de Mateo tuvo un efecto en cascada. La lámpara que se rompió asustó a los hombres en la mesa. Su patada, dirigida con una comprensión intuitiva de la física, hizo que la pesada parte superior de la mesa se inclinara violentamente. Los vasos de whisky y los ceniceros se deslizaron a un lado, cayendo sobre el regazo de Don Falcone. El momento de caos fue todo lo que se necesitó. Las puertas de la suite se abrieron de golpe. Los hombres Falcone, incluido el que tenía los pies inmóviles, entraron corriendo, pistolas en mano, pero su plan estaba arruinado. En lugar de encontrar a los hombres de Castello sentados como patos, encontraron una escena de completa confusión. Don Falcone estaba hablando incoherencias, cubierto de whisky. Vincent y Roman ya estaban de pie, sacando sus propias armas. El elemento sorpresa se había ido. El hombre con los pies inmóviles, que se suponía debía ser el hombre de adentro de Marco desde el lado Falcone, vaciló por un segundo, apuntando con su pistola no a Vincent, sino al espacio donde Mateo había estado. En ese momento de vacilación, Roman disparó 2 veces. El hombre cayó. El tiroteo fue brutal, ensordecedor y corto. Cuando el humo se despejó, los hombres Falcone estaban caídos y Don Falcone estaba curando una herida en su hombro, maldiciendo venganza. En el silencio que siguió, todos miraron la causa del caos. Mateo estaba acurrucado en el suelo, sus manos sobre sus oídos, temblando violentamente. Él los había salvado a todos, y nadie entendía cómo. Vincent corrió hacia el lado de su hijo, su rostro una mezcla de ira, confusión y una aterradora realización que comenzaba a llegar. Mateo, ¿qué viste? Mateo no podía responder, simplemente se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con los ojos apretados, pero Marco lo sabía. Mientras ayudaba a su tío a ponerse de pie, fingiendo preocupación, sus ojos se encontraron sobre el cuerpo tembloroso de Mateo. El rostro de Marco era una máscara cuidadosamente controlada de preocupación, pero sus ojos contenían una fría furia asesina. El error en el sistema no solo había sobrevivido, lo había frustrado, había subestimado al niño roto, y fue un error que no volvería a cometer. El aftermath del tiroteo del Hotel Kellerman fue una explosión controlada con precisión. Don Falcone declaró la guerra, alegando que Vincent había tendido una trampa. Vincent, a su vez, declaró a Falcone una serpiente traicionera. El inframundo de Nueva York estaba a punto de hervir, pero dentro del círculo íntimo. ¿Qué es esto, Teo? El lápiz de Mateo se movió, dibujando el objeto de nuevo desde otro ángulo. Era el pin del solapa de Marco. Luego dibujó el pin junto al escudo de armas de la familia Falcone. La conexión era innegable. Vincent miró el dibujo, su rostro se volvió de piedra. Marco, susurró, el nombre lleno no de incredulidad y traición. No, no es posible.
es mi sangre, el hijo de mi hermano, el patrón no miente, dijo Clara Ara suavemente, mirando la intrincada red de pruebas que Mateo había expuesto. Él notó cosas que nadie más vería, el pin, el guardia nervioso, el transmisor, vio toda la trampa porque no estaba escuchando las mentiras que se decían en la mesa. Estaba observando la verdad que las rodeaba, el peso total de la traición cayó sobre Vincent. Marco, su sobrino de confianza, el hijo que nunca tuvo, había intentado matarlo y usar la muerte de su propio hijo como pretexto para la guerra. Era un plan tan monstruosamente astuto que casi fue perfecto. Solo falló por una persona que Marco había subestimado por completo. Tráeme a Marco, dijo Vincent a Roman, con la voz ahora peligrosamente tranquila, está aquí ahora y dile que venga solo una hora después. Marco Varelli entró en la biblioteca de la casa, con una expresión de preocupación forzada en su rostro. Tío, vine tan pronto como escuché. ¿Cómo está Teo? Estaba tan preocupado cuando tuvo su episodio. Vincent estaba de pie junto a la chimenea, con la espalda hacia la habitación. El cuaderno de Mateo estaba abierto sobre la repisa de la chimenea. Está mejorando, dijo Vincent con voz plana. Fue un milagro que ambos hayan salido de allí con vida, continuó Marco, derramando simpatía. Los falcones son animales, debemos atacar rápido y con fuerza. Tengo a nuestros hombres listos, vamos a destruir toda su organización por lo que hicieron, repitió Vincent, dándose vuelta lentamente. Sus ojos eran como hielo negro. Es interesante. Teo recuerda las cosas en imágenes. Golpeó el cuaderno de dibujo. Él dibujó la habitación, dibujó a los guardias, dibujó la lámpara. Y dibujó esto. Vincent levantó el cuaderno y le mostró a Marco el dibujo del pin de Falcone. La sonrisa entrenada de Marco vaciló por una fracción de segundo, un destello de pánico en sus ojos antes de que lo reprimiera con destreza. Un pin, tío, el niño está confundido, estaba aterrorizado. No es un testigo confiable, pero tú sí lo eres, ¿verdad, Marco? Dijo Vincent, acercándose. Eres confiable, leal, siempre, dijo Marco, con voz firme, vivo para servirte a ti y a esta familia. Entonces no te importará mostrarme que tienes prendido en la parte interior de tu solapa ahora. El color desapareció del rostro de Marco. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronó con esa única frase. Su mano fue instintivamente hacia su pecho. Seguía usando el mismo traje del hotel. En su arrogancia, en su certeza de que nadie podría haberlo visto, se le olvidó quitarlo. Fue un error fatal. Esto es una locura, tartamudeó Marco, retrocediendo. Vas a tomar la palabra de sobre la mía. Fue la palabra equivocada. El golpe fue tan rápido y tan feroz que Marco no lo vio venir. El sonido de la mano de Vincent golpeando la cara de su sobrino resonó en la habitación silenciosa. Marco tropezó hacia atrás, con la marca roja de la mano de Vincent en su mejilla. Él es mi hijo, gruñó Vincent, con voz baja y aterradora, y es más inteligente de lo que tú jamás serás. Él ve el mundo tal como es, Marco, una serie de patrones, y tú, eres una falla en el patrón, una corrupción que debe ser eliminada. Los ojos de Marco miraron por la habitación, buscando una escapatoria. Vio a Roman bloqueando la puerta, con expresión impasible. Vio a Clara Ara de pie cerca de la entrada de la habitación de Mateo, su rostro pálido pero resuelto, y en ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió. Mateo estaba allí, ya no temblaba, estaba tranquilo, sus ojos grises fijos en su primo. Sostenía el cuaderno de rompecabezas de madera en sus manos, miró a Marco y luego miró a su padre. Por primera vez en su vida, habló una oración completa y clara. Arreglas el suelo, dijo, su voz tranquila pero firme, o todo el sistema se rompe. Era un juicio, un veredicto, y para Vincent Costello, era el único que importaba. Miró a su hijo, su brillante, inesperado y poderoso hijo, hacia el sobrino que lo había traicionado. La decisión era clara. Roman, dijo Vincent, con voz fría como la tumba, lleva a mi sobrino abajo, tenemos asuntos familiares que discutir. Marco se lanzó hacia él, un animal desesperado y salvaje, pero Roman fue más rápido, lo sometió con brutal eficiencia, arrastrándolo fuera de la habitación. Los gritos y amenazas de Marco resonaron por las escaleras antes de ser silenciadas por el fuerte golpe de una puerta del sótano. La revelación fue completa. La casa finalmente estaba limpia. El silencio después de la retirada de Marco fue profundo. Vincent Costello vio su mundo reconstruido, no a través de la violencia, sino a través de un dibujo de carboncillo.
Mateo presentó un esquema para una nueva dinastía. La fuerza de Vincent y su propia mente analítica se unieron por engranajes entrelazados, puenteados por Clara Ara. El imperio fue silenciosamente rehecho. Mateo se convirtió en su arma secreta, un analista silencioso que identificaba amenazas a través de la pura lógica de los patrones. Él era la mente, Vincent permaneció como la mano, Clara Ara era la intérprete esencial. Su futuro asegurado por un amanecer agradecido, ella fue la socia y ancla de Mateo, ayudándole a prosperar en un mundo que antes lo aterraba. Meses después, él la condujo en un vals en su tranquila biblioteca. Se movían perfectamente sincronizados. Ya no eran un espectáculo torpe, sino un sistema perfecto. Él encontró su mirada, una sonrisa genuina en su rostro. El patrón es perfecto, dijo. Su vínculo no era de pasión, sino de un nuevo tipo de poder forjado en la inquebrantable geometría de la confianza. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa y agresiva. A veces se encuentra en los rincones más silenciosos, en las mentes que ven el mundo de una manera que nadie más puede. La aparente debilidad de Mateo era su mayor arma, y el simple acto de bondad de Clara Ara fue más poderoso que cualquier amenaza de gángster. No solo encontraron amor, juntos, construyeron un nuevo mundo, uno basado en la comprensión y la aceptación frente al juicio. Su baile fue solo el comienzo, una promesa silenciosa de que incluso en los imperios más peligrosos, un nuevo y mejor sistema puede nacer al ver la belleza que todos los demás eligieron ignorar.